Lucas capítulo 5, Dios le bendiga a todos nuestros hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Lucas capítulo 5. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 33 al versículo 39. Lucas 5, del verso 33 al verso 39. Amén. Los que puedan se ponen de pie, los que no, así sentados, no hay problema. Pero leemos unidos, hermanos, los versos del 33 al 39 de Lucas 5. Amén. Unidos, dice así la palabra del Señor. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Señor, te pido que hables al corazón mío, al corazón de mi hermano y de mi hermana que está aquí, Padre, del que nos ve desde casa por causa de fuerza mayor que no puede estar acá. Habla a la vida de la iglesia, a la vida de tu pueblo, a la vida de todos, Padre, en el nombre de Cristo. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo guiándonos hacia toda verdad y ayudándonos a entender, Padre, esto que es tan importante, Señor, lo nuevo contra lo viejo, Padre, y entender lo que implica, Padre, todo ello. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por los méritos de Él, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Es bien importante, ¿verdad?, esta porción de la Biblia, y créame que cuando llegamos a ella, o cuando yo sabía que tenía que llegar a ella, le decía yo al Señor: Señor, ayúdanos a entender bien lo que tu palabra ahí nos expone, o el por qué está esta porción en esta ocasión, bajo ese contexto, hermanos, ¿verdad?, después de un suceso bien interesante donde hubo una fiesta, una comida. Recordemos eso. Cristo viene, hermanos, por lo menos de dos confrontaciones contra los fariseos. Viene de más, ya desde la sinagoga de Nazaret lo quisieron echar fuera. Ya se enfrentó, ¿verdad?, con un asunto, ¿verdad?, en el día de reposo, donde hizo algo y la gente se molestó. Ya el Señor Jesucristo le perdonó los pecados a un paralítico y empezaron a criticarlo los escribas y los fariseos. Ya el Señor Jesús se sentó a comer con publicanos y pecadores en la casa de un publicano. Y te acuerdas, lo juzgaron y le dijeron: ¿cómo es posible en verdad que él haga eso? Y él dijo: bueno, es que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso, y en base a este contexto, es clave entender esta porción bíblica, hermano. Hay algunos que han dicho que originalmente no debería de ir ahí, sino estaría en otro orden cronológico. Pero bueno, tanto Marcos lo presenta aquí inmediatamente después de la comida en la casa de Mateo. Así que vamos a analizarlo bajo esa óptica, hermanos, que sucedió después de ello. Porque dice nuestro verso 33, hermanos, el primero que leímos, Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron, ¿ellos quiénes? Vamos a ver un poquito anterior. Les llevo a Lucas capítulo 5, hermano, versículo 30. 5:30 dice: y los escribas y los fariseos
Murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? El versículo 33, que es el primero que leímos hoy, dice, hermano, 5:33, entonces ellos le dijeron. ¿Ellos quiénes? Ese mismo grupo de personas. En Marcos dice, hermanos, que exactamente son los mismos fariseos, algunos escribas, pero acá ponen a otro grupo más, que son los discípulos de Juan. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Quiero que veas en Marcos capítulo 2, hermanos. Marcos capítulo 2, en el versículo 18. Acuérdense que cuando estudiamos los evangelios sinópticos es bueno leer, y bueno, si tuviéramos más tiempo leeríamos toda la porción de Mateo, toda la porción de Marcos y toda la porción de Lucas. Pero dice Marcos 2:18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron. Ese es un dato importante. Hay algunos comentaristas que creen que estos ingratos a propósito empezaron a hacer un ayuno. ¿Por qué? Porque el Señor está teniendo y acaba de tener una fiesta en donde están comiendo y bebiendo con los publicanos y pecadores. Y ellos entonces proponen hacer un ayuno. Porque ahí lo dice Marcos claritito. Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. O sea, da a entender, están en una actividad de ayuno. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Entiendes? Nos ayuda Marcos a entender un poquito más y a tener una óptica más clara el asunto. Volvamos a Lucas capítulo 5. Vamos a ver, hermanos, la temática hoy de lo nuevo contra lo viejo. Y lo primero que encontramos en el verso 33 es una vieja pregunta religiosa. O una pregunta vieja. O una vieja que pregunta. No, eso es otra cosa. No. Una vieja pregunta religiosa. ¿Por qué no es una vieja la que pregunta? Hermano, siempre este grupo de personas anduvieron haciendo esos cuestionamientos. ¿Por qué tus discípulos recogen espigas en el día sábado? ¿Por qué tus discípulos hacen esto y los otros no hacen? ¿Y por qué comen sin lavarse las manos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hoy podríamos encontrar eso, el libro de Reardich, el libro de los por qué, y hoy encontraríamos el concepto religioso en nuestro tiempo. ¿Y por qué en Monte Sinaí son así? ¿Y por qué en Monte Sinaí cantan así? ¿Y por qué en Monte Sinaí las hermanas ya no usan velo? ¿Y por qué en Monte Sinaí? Sí, preguntas de toda la vida, preguntas viejas o viejas preguntas religiosas. Siempre han sido las mismas, hermano. El religioso siempre se va a fijar en cuestiones de esas. En cuestiones que tienen que ver con asuntos como esto. Mire, es bien interesante el verso. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan? Y va a ser el contraste. ¿Por qué ellos sí y por qué los tuyos no? Hermano, quiero llevarte, y lo trataré de hacer lo más rápido posible, aunque es muy importante entenderlo. ¿Por qué, hermano? Porque vamos a ver la vieja pregunta religiosa bajo una óptica del ayuno viejo. Óyelo bien, oye lo que te estoy diciendo. El ayuno viejo, tan viejo como la ley mosaica. Te voy a explicar un poquito de esto, hermano. En el Antiguo Testamento solamente Dios estableció y ordenó un solo ayuno en el año. Y yo quiero llevarte al Levítico capítulo 16. Estoy hablando de lo que Dios estableció, hermano, como una ley, y literalmente como una ley. ¿Para quién? Para Israel. Levítico 16. Y por favor, yo sé que esta enseñanza, exactamente, y espero en Dios que aquí no haya ningún fariseo, ni ningún religioso, pero esta enseñanza, a la luz de lo que vamos a ver en la Biblia, probablemente rompa algunos esquemas de lo que yo he tenido, de lo que quizás pensaba yo, a como quizás pensaban los fariseos. Mira, Levítico capítulo 16, versículo 29. Dios establece varios, y te podría citar muchos pasajes donde está la misma enseñanza, pero no tenemos tiempo. Pero dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. Es 16:29.
de Levítico. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Y bueno, y empieza a hablar porque ese será día de expiación para vosotros. A ese día se le conoce como el día de la expiación. Hasta la fecha, un verdadero judío lo sigue celebrando. Es la fiesta del Yom Kippur. Es la fiesta de la expiación. ¿Cuándo se hace? El día 10 del mes de octubre, de nuestro mes de octubre. ¿Sí? Que es el mes séptimo de ellos, en el calendario judío. En el de nosotros no es. Y estoy hablando, hermano, de este mismo mes. Es más, algunos saben que cuando el apóstol Pablo va cruzando el mar Mediterráneo, lo llevan allá, dice una porción allá de Lucas: había pasado el día de ayuno. Era muy conocido entre los judíos, hermanos, que exactamente el 10 de octubre, de nuestro mes de octubre, ¿verdad? Del mes séptimo de los judíos, se celebraba un ayuno. Todo judío en cualquier parte del mundo, aún dice ahí natural, y aún extranjero que vivía en Israel, debía celebrar ese ayuno. Estaba establecido ¿por quién? Por Dios. Este es un asunto que lo estableció Dios. Ahora, si yo te explicara todos los versos que hablan en el Antiguo Testamento del ayuno, es muy amplio. Pero el ayuno implicaba humillación y lamento. Te voy a poner un ejemplo por qué se ayunaba o por qué algunos establecieron cuestiones de ayuno. Salmos, vamos a Salmos rapidito. Salmo 35, versículo 13. Salmo 35, 13. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí, hermano. David está narrando el asunto y dice: pero yo, dice, a mí me atacaban, me injuriaban, pero yo, cuando ellos enfermaban, está hablando de sus enemigos, me vestí de cilicio, así ayunaban. Afligí, ¿con qué? Con ayuno mi alma. Era una forma de hacerte sufrir. Así era el ayuno, hermanos, antiguo. Es del Antiguo Testamento. Y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Y era una forma de experimentar una forma de luto. 69:10, ahí mismo Salmos. Vamos a usar rapidito la Biblia, Salmos 69:10. Dice la palabra del Señor: lloré afligiéndome con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Normalmente el ayuno iba acompañado por duelo, por llanto, por vestirse de cilicio. ¿Y sabes qué es vestirse de cilicio? De negro. ¿Por qué? Porque estaba ligado a veces a sufrimientos. Te voy a poner muchos ejemplos de esto, pero por ejemplo, lo más usual se usaba, hermanos, en conceptos de duelo. Hay a veces que habían unos ayunos obligados, los reyes los obligaban. ¿Te acuerdas cuando Nínive, la predicación de Jonás, de aquí a tantos días Nínive será destruida? ¿Y qué dijo el rey de Nínive? No era cristiano. Así que el ayuno lo practican pueblos o cualquier tipo de persona, aunque no haya sido israelita. ¿Qué hicieron ellos? Se propusieron hacer ayuno. Hasta los niños de pecho, hasta los animales lo pusieron en ayuno. ¿Se acuerdan? Para mostrar ¿qué? Un arrepentimiento ante Dios. Y Dios lo libró de ser castigado. Fue una forma externa de manifestar arrepentimiento. Pero mira, hermanos, lo que dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 1. 2 de Samuel capítulo 1. Estoy hablando de las causas y motivos por los cuales en este momento te voy a poner de ejemplo a David. ¿Por qué David ayunaba y cómo lo hacía? Es 2 de Samuel capítulo 1 versículo 11. Dice: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. ¿Por qué? Porque había muerto Saúl y Jonatán su hijo por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. ¿Por qué ayunaban? Por una muerte. Algo que les causaba dolor, sufrimiento. Decía: no, ¿sabes qué? Yo propongo, y yo quiero que los vayas entendiendo la dimensión de todo esto. Lo mismo es cuando murió Abner. Si quieres apuntar la cita, no te la voy a leer toda. 2 de Samuel 3:15. Cuando se enfermó su niño que tuvo en la relación pecaminosa con Betsabé, ¿te acuerdas? Dice la Biblia que David ayunó. 7 días estuvo ayunando a ver si Dios le sanaba al niño. Y el niño murió. Y cuando fueron ahí: oye, David, ¿por qué cuando el niño estaba enfermo ayunabas y orabas? Dijo: porque yo pensaba que quizás Dios me lo podía sanar, pero ya que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? Se lavó, se cambió la ropa, fue a su casa, comió y entró al templo a adorar a Dios.
terminó su ayuno. Era una forma a veces de exponer una situación ahí. Ahora, mire, hermano, ¿a qué grado llegó el asunto? Y lo puedes checar en tu casa. Zacarías 8:9, fueron pasando los años, y entonces a lo que Dios estableció como un ayuno anual, Israel le fue incrementando. Empezaron a ayunar en el mes cuarto, como una forma oficial a la nación. En el mes quinto, en el mes séptimo y en el mes décimo. Zacarías 8:9. Te lo voy a poner solo de ejemplo para que veas cómo lo marca la profecía. Zacarías, capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra del Señor ahí, hermano. Dice ahí, hermano, perdón, 8:19 es, 8:19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festividades, solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Y era un ayuno, hermanos, que el pueblo se había establecido, no por ley de Dios. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué crees que pasó en el Nuevo Testamento? Esto se fue incrementando. Vinieron los 400 años de silencio, pasaron muchísimas cosas, se empezaron a inmediar y aparecieron grupos como los fariseos. ¿Cuál es una de las características de los fariseos? Los que han estudiado la vida de Jesús lo saben muy bien, que a la ley de Jehová ellos le añadieron tradiciones. Esa es la característica principal de ellos. Así que ya comer con las manos sin lavarse era pecado. Tradiciones de ese tipo. Mira lo que dice la Biblia, y un texto muy conocido y muy citado, Lucas capítulo 18, verso 12. ¿Qué es lo que llegó a ser el ayuno, hermano, para los fariseos? Esto, Lucas 18, 12. ¿Quién está ahí? Versículo 11 y versículo 12 dice: el fariseo, el domingo lo mencionamos, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno, ¿cuántas? Y no creas que era cuestión personal, es que así estaba establecido. Es más, ellos le habían agregado este punto como una ley ya para todo israelita o todo fariseo que quería practicar la religión. 2 veces a la semana. Se dice y se cree, los datos que hay, hermano, es que era el día lunes y el día jueves el día que ellos ayunaban. 2 veces a la semana, como algo establecido por ellos, válgase, como un punto de obediencia de ellos. No es porque Dios lo mandara, sino exactamente por algo que en un momento dado o ese grupo religioso lo había establecido como tal. ¿Y cuál es el propósito? Vamos a Mateo capítulo 6. Jesús, hermanos, que llega con algo totalmente nuevo, dice: ¿sabes qué? Yo tengo que decirle la verdad a estos que se creen, lo máximo, que se creen que en realidad tienen un nivel de espiritualidad y santidad impresionante. En el Sermón del Monte, hermanos, en algunos estatutos que se conocen, ¿verdad?, como estatutos de sinceridad, Jesús atacó la forma en cómo daban sus ofrendas, cómo daban sus limosnas. La lucían y dice: lo tienes que dar en secreto. La forma en cómo oraban en público, en las esquinas, en voz de alto, dice: tienes que aprender a orar en tu cuarto en secreto. Y la forma en cómo ayunaban. ¿Ves? Capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, Mateo 6, 16. Jesús no está diciendo que no hay que ayunar, no, pero dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque la recompensa es que la gente lo admire y diga: qué bárbaro, está en ayuno. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunes, sino a tu Padre que está en secreto. Es un asunto muy personal, muy íntimo de una persona que quiere más intimidad con Dios y se abstiene de cosas y se dedica a apartar un tiempo para estar leyendo Biblia, orando, como lo hacemos hoy en día, ¿verdad? Y estar en una meditación profunda con Dios. Y tu Padre que está en secreto, que ve en secreto, porque la idea es que te vas a encerrar en el cuarto en secreto, como dice el versículo 6,
6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. La misma situación es del ayuno. Verso 18: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. ¿Quién debe de saber que estás ayunando? No es tu Padre. Perdón, es tu Padre celestial, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. La evidencia de que estás ayunando, que estás buscando a Dios, entonces se va a ver por tus frutos, se va a ver por, hermano, la forma en cómo te comportas, cómo tratas a los demás. Pero no se va a ver en cuando llegas, hermanito, te invito un vaso de agua. Ay, no, hermano, perdóname, es que estoy en ayuno y oración. Hermano, perdóname, pero y lo tienes que decir. Ay, hermano, mire, toda esta semana estuve ayunando. Por favor, hermano, por favor, entendamos esto. Cristo vino a resbaratar, a destruir esos conceptos religiosos que daban un nivel de altura. Por eso Él se molestó tanto contra este grupo. Acuérdate en Mateo capítulo 23 que empezó a criticar, empezó a señalar, empezó a decir: fariseos hipócritas, hacen largas oraciones como pretextos, pero ustedes llegan a las casas de las viudas y las saquean. Ponen cargas que ustedes no quieren cargar. En realidad Jesús estaba molesto con este tipo de gente religiosa que solamente imponían situaciones que ellos ni siquiera podían mover. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque hay una verdad que Dios dijo en el Antiguo Testamento que a Israel se le olvidó. Que a los fariseos ni siquiera le tomaban importancia a esto. Y tiene que ver con Isaías capítulo 58. Hermano, cuando algún día quieras entender lo que es el verdadero ayuno que a Dios más le agrada, tienes que leer Isaías 58. Isaías 58, voy a leer toda la porción del verso 1 al verso 7. Y lo voy a leer rápido. Vamos, dice así la palabra del Señor. Clama a voz en cuello, no te detengas. Eso se lo dice Dios, hermanos, al profeta Isaías. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, Dios. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y dice ahí el profeta en palabra de Dios: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, ¿para qué ayunas si eres chivísima con tu trabajador? Si lo negreas, si no le pagas lo justo. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Para qué ayunan algunos? Para sentirse más espiritual que el otro. Y para decir: ¿sabes qué? No, tú ayunaste hasta la 1. No, yo hasta la 2 ya te... O sea, no, yo me eché todo el día, 24 horas. No, yo ayuno de 24 horas. Por 7 días. Totalmente. Hermano, por favor, en verdad, vea lo que dice el texto. Para contienda, para debate, ayunaban. Para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dice: ¿sabes qué? Tienes que acabar con ese ayuno viejo, que no es el que a Dios le agrada. Y pregunta a Dios en el 5: ¿es tal el ayuno que yo escogí? 58:5 de Isaías. Que de día aplique al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio, y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? ¿Tú crees que Dios está feliz cuando ves que tú estás sufriendo? Y dices: ay, hermano, fíjate que en mi iglesia me dicen que tengo que ayunar, aunque yo esté tomando medicamentos y aunque la medicina me haga una úlcera tremenda, pero dice que tengo que ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo. Increíble cómo se malinterpreta el texto de Romanos 12 diciendo que sí, tu cuerpo tiene que ser un sacrificio. Ojalá y sangrara, ojalá hasta vomitara sangre. Y si por ahí hincado te llegas a pelar rodilla, más chulada. Entonces vamos a hacer peregrinaciones. Vamos a venir de rodilla al templo, hermano. Si en estos días, dentro de poco, muchos van hasta allá a la villa. Vamos a empezar a hacer cosas, pues son sacrificios que a Dios le agradan. No, mi hermano. Dios no quiere ese tipo de loqueras, con todo respeto, hermano. Que el religioso y que la religiosidad cree que así se gana el favor de Dios. Hermano, ¿por qué no sanó tu enfermo? Porque no ayunaste lo suficiente. Bueno, entonces cree que Dios te hace un milagro por una obra tuya o por un sacrificio tuyo, y el ayuno lo pones como un sacrificio expiatorio. Hermano, ese es un ayuno viejo. Ese es un ayuno que tristemente el fariseísmo promovió. Y te voy a decir la gran verdad.
Y así se nos enseñó. Y así lo enseñamos algún tiempo antes. Y Dios nos perdone por tantas cosas malas que dijimos. Y lo digo por mí. Pero acá, gracias a Dios, en la iglesia, ¿practicamos el ayuno? Los miembros de la iglesia saben que sí lo practicamos, hermano. Y lo enseñamos. Pero en la estructura, nadie. No lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿no? Jesús, hermanos, más que nada nos enseñó: todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo lo vas a recibir. El asunto es la oración, y la oración por fe. Ahora, qué bueno que pudiéramos apartar tiempos para hacer un ayuno al estilo de Dios. Pero ¿cuál es el que Dios quiere? Verso 6, vea. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Soltar las cargas que oprimen a las personas, cargas de opresión y cargas que a veces el religioso le pone a los otros. Tienes que hacer esto y esto y esto y dejar de hacer aquello. O sea, y son cuestiones de cargas de opresión. Lo que Jesús dijo de los fariseos: ponen cargas que ustedes ni con un dedo las quieren mover. Los mandan a hacer cosas que ustedes no hacen. Y dice ahí, de dejar libre a los quebrantados y que rompas todo tipo de yugo. Y habla de yugo de esclavitud, yugo de legalismo, yugo, hermanos, que domina, que sujeta y que manipula a personas. Hay que romper ese yugo, es lo que está diciendo aquí. Y dice el versículo 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano cuando sabes que está en necesidad. Y ahí viene, ese viene a pedirme dinero, ¿no? Bueno, dice el texto, yo no lo digo, dice el texto. Estás ayunando y te llega alguien a pedir lo que tú no te vas a comer, dáselo al que llegó a tu casa a pedirlo. No, qué increíble, estás en ayuno según tú en tu casa y te llega a pedir a alguien comida, le dice: no tengo, espérate, lo que tú te ibas a comer, dáselo a él, prepáraselo a él. Es el mejor ayuno, dice el texto, que podías hacer. No, pero es que no puedo hacer ningún trabajo, hermano, porque es que hasta el olor de un huevito con longaniza me va a hacer pecar, porque ya cuando entra el olor ya me llené de algo y me va a hacer caer en tentación. Hermano, cuidado, hermano. En verdad es triste, pero esto no es broma. Hoy en día hay libros sobre cómo ayunar. Hay que hacer los ayunos de 40 días, ¿verdad? Y lo digo con respeto, G. Ávila enseñó mucho de ello. Hay el ayuno, ¿verdad? El ayuno keto, el ayuno con jugo de naranja, el ayuno con jugo de betabel, el ayuno... yo estoy ayunando. Sí, estás haciendo dieta, pero eso no es ayuno. ¿Por qué? Porque, hermano, estoy en ayuno y te la pasas viendo televisión. Dice: sí, pero estoy viendo puras prédicas. Dice: bueno, ojalá, Dios sabe la verdad. Hermano, porque la idea de abstenerte de cosas así es poder apartar tu tiempo para estar leyendo Biblia, para estar orando o para estar yendo a visitar a alguien y llevarle la palabra y predicar el evangelio a alguna persona. Hermano, cuidado con esto. Cuando llegan con Jesús, vuelvo a Lucas, ¿sí? Y le preguntan, imagínate lo que Jesús les va a decir. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ahora, te estoy poniendo el asunto de por qué ellos dicen: los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los fariseos. Sí, ya te lo expliqué. Normalmente los fariseos ya habían establecido 2 días a la semana, de todas las semanas del año, cuando en la ley de Dios solamente había establecido un ayuno una vez al año. Pero así es la religión. Ellos eran muy dados a agregar. No, como que es poquito lo que Dios dice que ayunemos, así que vamos a poner nuevas reglas. Es lo mismo. Nosotros hemos hecho listas de pecados, listas de cosas que sí, listas de cosas que no, aparte de las que la Biblia da. Esa es la religiosidad. Eso es lo que hace la religiosidad. Esa es la vieja pregunta religiosa: ¿por qué nosotros sí y ustedes no? ¿Y por qué acá sí y acá no? Siempre, hermanos. Y esa va a ser la cuestión de comparativo. Pero vea la respuesta de Cristo. Vamos. Versículo 34, Lucas 5:34. Si alguien quiere, después le doy todos los textos que decía yo, porque son muchos más, hermanos, que hablan toda la estructura de cómo se fue armando el asunto del ayuno del Antiguo Testamento. Pero bueno, la respuesta nueva de Cristo. Y Él les dijo, verso 34, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Casi está diciéndole Jesús a ellos, con todo respeto: ¿qué le pasa a ustedes? ¿Tan tontos? ¿Cómo van a querer que mis discípulos, que tienen aquí al esposo,
que están de fiesta de bodas, que hay una pachanga grandísima. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Jesús está, hermanos, salvando a pecadores, porque Jesús está comiendo con Mateo, a un hombre que lo acaba de llamar para que se entregara a él, lo va a hacer su discípulo y lo va a hacer el escritor del primer evangelio, porque Jesús está comiendo con publicanos más y hay una fiesta, un ambiente de gozo, de alegría, porque ahí está el rey entre ellos. Y dice, ¿cómo quieren que ustedes, que estos que están aquí gozándose en una fiesta, los metan en ayuno? Como diciéndole Jesús, ¿sabes qué? No. Está claritito el asunto. Quien está de fiesta no le puedes imponer que haga un ayuno. Y es que lo que Jesús está haciendo, hermano, es comparar la fiesta espiritual, el perdón de pecados a una persona, hermano, lo que dice la Biblia. Yo sé que la mayoría sabe, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué hay en los cielos? Fiesta. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahí? Una fiesta, hay un convivio. Un pecador se arrepintió, hizo una comida de banquete. De ahí viene el asunto. Ellos están molestos. ¿Cómo es posible que esté comiendo publicano? De ahí viene el juicio hacia Jesús. Y le dice, Jesús, ¿qué les pasa? Si estamos en tiempo de fiesta, si el esposo está aquí. Y te voy a decir algo, eso es algo que Juan el Bautista sabía, pero parece ser que sus discípulos no lo aprendieron bien. Mira, te llevo rapidito a Juan capítulo 3, verso 29. ¿Cómo llama Juan el Bautista al Señor Jesús? Juan capítulo 3, versículo 29. Dice la palabra del Señor ahí. El que tiene la esposa, 3:29 de Juan. El que tiene la esposa, ¿es qué? El esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y dice Juan, así pues, mi gozo está cumplido. Y en el verso 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Se está refiriendo a Cristo. Y a Cristo lo está señalando como el esposo. Y él dice, ¿sabes qué? Yo estoy feliz. Mi gozo está cumplido en ver que el esposo en realidad ya ha llegado. Y el amigo del esposo se goza porque viene a una boda. Y si saben ustedes quién es la esposa del esposo, de ese esposo, ¿verdad? De Cristo Jesús. ¿Quién es la esposa, hermano? La iglesia. ¿Quieres verlo? 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. Pablo se lo decía a una iglesia que andaba muy mal, hermanos, y después regañarla mucho en la primera carta. En la segunda carta todavía, hermanos, le ponía otra buena jaboneada buena y le decía, dice el capítulo 11, 2 Corintios 11:1 y 2, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque yo les celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo Jesús. Hermano, tenemos que entender esto. Hasta ahí el Señor está usando una figura que probablemente hasta para sus discípulos sea nuevo, pero ya Juan el Bautista la mencionó. Y nosotros sabemos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Estamos esperando un encuentro glorioso. Cuando Cristo vaya a venir por su iglesia, nos vamos a ir con el Señor. Y Apocalipsis 19:7 dice, ¡hey! Alegraos y gozaos, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Aleluya. ¿Y quién es la novia? La iglesia. Y va a ser un fiestón, hermanos, tremendo en el cielo. ¿Cuántos van a esa fiesta? Y no vamos como invitados. No. Tú no eres invitado. Tú y yo somos la novia. Ahora, el Señor está usando esa figura y dice, ¿qué les pasa? ¿Cómo quieren que ellos, que son parte de ese grupo de redimidos, que son la novia, se pongan a ayunar cuando están ahora mismo con el esposo? Es tiempo de comer, de celebrar, de disfrutar. Y les dice en el verso 35 una verdad importante. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. El Señor no negó el ayuno. Simple y sencillamente está haciéndole ver a ellos que el ayuno viejo que ellos observan y el sistema religioso que ellos quieren imponer no es así. Van a venir días cuando el esposo les iba a ser quitado. ¿Y qué se refería? Se refiere a su muerte. Todos los comentaristas creen que apunta exactamente a lo que dice Isaías 53:8. Miren acá en la pantalla Isaías 53:8. Una porción muy clara de una profecía que se iba a cumplir en Cristo. Por cárcel y por juicio fue quitado.
¿Cómo fue quitado el Señor de un proceso? Estamos hablando de un proceso muy fuerte. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra. Sí, fue muerto, se refiere a su muerte. Todo lo que habla Isaías 53, fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. A eso se refiere. No se refiere a la cuestión tanto de su ascensión, sino al día en cuando Cristo muere. Por lógica, ¿te acuerdas lo que pasó con los discípulos cuando Jesús murió? Se encerraron en el aposento alto y estaban muertos de tristeza. Y empezaron un proceso, hermanos, en donde las cosas empezaron a ser difíciles para ellos. En aquellos días, dijo el Señor, en aquellos días ayunarán. Es tiempo, hermanos, de ayuno, sí. Es tiempo en que tenemos que hacer ayunos personales y ayunos, hermanos, en la estructura de la forma en como Jesús lo enseñó. No demudando el rostro, no para lucirse, no para competencia, sino un ayuno verdadero que lleva como propósito soltar cargas de opresión, compartir nuestro pan con el que no lo tiene, ayudar al que está necesitado, ir y compartir el evangelio, sí. Nos fortalecemos en el Señor, nos retiramos, nos apartamos, oramos, buscamos al Señor para después ir y hacer esa labor. Porque si lo vas a estar solamente haciendo para ver qué tanto has crecido espiritualmente, para que si ya pudiste vencer las horas en que te cuesta trabajo no comer, ¿verdad? Y tener un poquito más de fuerza, entonces vas a estar mal. Porque el propósito de un ayuno es fortalecerte para cumplir una misión o para hacer una labor espiritual afuera con la gente que te necesita. Que tú le lleves el evangelio, que tú le lleves la porción que meditaste en tu ayuno y se la vayas a compartir a alguien que la necesita. Esa es la idea de un verdadero ayuno, hermano. No solamente salir, salgo trabadísimo del ayuno, que se me enfrenta el diablo ahorita. A ver, diablo, ¿dónde está? Y después viene un problema y sales huyendo. ¿No? ¿De dónde que tengo tu ayuno? No es tanto la idea, hermanos, de una cuestión, pero sí es fortalecerte espiritualmente. Esto es importantísimo entenderlo. Pero, hermano, vamos a Lucas. Nuevamente, capítulo 5. Porque hoy estamos viendo lo nuevo contra lo viejo. Viene la vieja pregunta religiosa y Jesús le da una nueva respuesta. Algo que los dejó de a 6. ¿Cómo que están en una fiesta? ¿Cómo que están con el esposo? ¿Cómo que ahora mismo están como si en un momento de boda en donde hay un convivio? Sí, así comparó el Señor Jesús lo que estaba pasando con ellos. Pero mire lo que Jesús le va a decir, hermano. Una parábola, una ilustración. Verso 36. Lo nuevo no armoniza con lo viejo. Mira, le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo. Y se lo está diciendo a ellos. Y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente va a romper el nuevo, sino que el remiendo sacado de él, como dice ahí, no armoniza con el viejo. Hermano, Jesús aquí está diciendo una verdad en una figura. No se lleva lo nuevo con lo viejo. Hermano, no es posible armonizar lo nuevo con lo viejo. Bueno, ya hoy en día es raro, ¿verdad? Pero ¿quién no experimentó que te rompías tu pantalón, ¿verdad? Un hoyón aquí y ahí le ponía a tu mamá un parchón ahí. A veces compraba tela para poner el parche cualquiera. ¿Cuántos tuvieron pantalones parchados? No, ya van a salir ahorita. No, hermano, yo puro Liverpool, si ni existía Liverpool en ese entonces. Los más chamacos quizás sí. Hermano, ¿quién no? Y la verdad, y después hasta se puso hasta de moda, ¿verdad? Hay quienes, hoy en día ya no es moda, man. Ya andan los pantalones, me creas, todos rotos y con huecos, porque no le ponen un parche. Bueno, ya es la moda. Hermano, pero entonces cuando Jesús está usando eso, muchos de ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y sabes a qué se está refiriendo? Exactamente lo que dice ahí. Lo nuevo va a romper lo viejo. Lo nuevo no va a poder armonizar con lo viejo, dice el verso, y lo dice claritito. ¿Y a qué se refiere el Señor, hermano? Él vino a cambiar muchas cosas. Y estructuralmente, hermanos, vino a cambiar cosas. Literalmente no quiso solamente acomodar, sino cambiar. Y te voy a poner de los ejemplos más notorios, que yo sé que muchos lo saben, porque se ha enseñado muchísimas veces, pero yo sé que la mayoría conoce la estructura del Sermón del Monte. El oíste que fue dicho, ¿verdad? Y como dijo Jesús, pero yo os digo. ¿Sí te acuerdas cómo fue el asunto? Dígame, y le voy a hacer una pregunta en cada uno de los casos. Vamos, Mateo 5, 21 y 22. Y lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Mateo 5, 21 y 22. Dice la palabra del Señor ahí, hermano.
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Verdad que así dicen los 10 mandamientos? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Te hago una pregunta. ¿Es la misma ley? No es la misma ley. Es una ley nueva. Más difícil que la anterior. ¿Pero por qué si el Señor dijo que su carga es ligera? Hermano, porque ahora es Él el que nos va a ayudar a poder cumplir esta ley. Porque sin Él es imposible cumplirla. Óyelo bien. Antes era pecado matar. Pero tú podías andar enojadísimo con uno, insultar a una persona. Mientras no lo mate, no hay problema. Agárralo, insúltalo, zorrájale y bájale para arriba y para abajo a su mamá. No lo estoy matando, hermano. Pero Jesús dijo, si ya se enojas, si le dices fatua, si le dices necio, ya con eso estás matando a la persona. Más fuerte, 27 y 28. Durísima para los hombres. Y digo para los hombres porque va directo, hermano. Duro en la cabeza. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice, no, yo nunca me he acostado con ninguna mujer que no es mi esposa. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Totalmente distinta a la ley. Hermanos, algo totalmente nuevo. Y yo sé que para ellos era durísimo. El no jurarás. Imagínate hermano. Este está buenísimo. Yo sé que muchos hubieran querido vivir en el tiempo de la ley. 38 y 39. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Gloria a Dios, aleluya. Hasta así, imagínate. Chida, ¿no? O sea, te sacaron el ojo, tú le sacas el ojo a él. Te rajó la cabeza, tú se la rajas a él. Te pegó una cachetada, tú se la pegas. Pero ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes cualquiera que te hiere en la mejilla, ponle la otra. Dame acá también. Te hago una pregunta. ¿Es igualito a lo anterior? No tiene nada que ver. Qué difícil. Hermano, complicado. Mira, a mí me llamó la atención esto. 43, versos 43 y 44. Esto lo dice la ley, literal, hermano, y lo puedes buscar en Levítico si quieres y en Deuteronomio. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, ¿y qué dice? ¿Cuántos quisieran vivir en el Antiguo Testamento? Tengo unas ganas de odiar a un condenado que ya me tiene hasta aquí, hermano, pero el Señor no me deja. Y en el Antiguo Testamento sí nos dejaban. En el Antiguo Pacto estaba chido, ¿no? Sí, amo a mi prójimo que me ama a mí, pero el que me odia, pues yo también lo puedo odiar, lo puedo aborrecer. Un aborrecimiento leve, no es tanto, no es que lo odio yo, nada más quiero que le vaya mal en la vida. Pero oiga lo que dice Jesús. Pero yo os digo, hermano, amad a quién. Dígalo fuerte, hermano, amad a quién. Bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece, ora por el que te ultraja y os persigue. No, hermano. Lo nuevo no se lleva con lo viejo. Cristo vino, hermanos, a romper y a estructurar muchas cosas. Y hay quienes han dicho, no, hermano, yo ya no tengo la ley del Antiguo Testamento. No, nada más tenemos la de Cristo. Y la ley de Cristo es impresionantemente más estricta y nos ajusta mucho más que otra. Pero aquí la gran bendición es que tenemos a Cristo, que es el que vino a cumplir la ley y que nos va a ayudar a poder, hermanos, cumplir con ella. Amén. Si no, sería imposible, porque la verdad es que la puso sumamente difícil. ¿Sabes por qué entonces la gente dijo cuando terminó el Sermón del Monte? Mateo capítulo 7, verso 28 y verso 29, dice, cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba diferente. Como quien tiene autoridad y no como quien, como los escribas. Hermano, esto es clave comprenderlo. Lo nuevo no armoniza con lo viejo. ¿Lo quieres ver? Volvamos a Lucas. Ahora el Señor va a usar otra figura más conocida todavía para ellos. Y tiene que ver con el vino y con el odre. Dice ahí el 37, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan.
Te explico, el odre era, hermano, hecho de piel de animales. A la piel del animal se le quitaba el vello y se volteaba la piel, hermano, y se costuraba. Y solamente se le dejaba un boquete. Y usaban tapón o a veces igual alguna costura. Y ahí se echaba el vino, el jugo de la uva y se dejaba añejar. Por lógica, hermanos, el jugo de uva, entre va pasando el tiempo, el concepto del añejo es que se va expandiendo. Y hermanos, cuando se fermenta, si el cuero del animal ya era viejísimo y usado, hermano, el vino nuevo a la hora de fermentar, a la hora de estirarlo, lo iba a romper. Es lo que está diciendo. No se puede echar un vino nuevo en un odre viejo porque lo va a romper y se va a desperdiciar el vino nuevo. ¿Sabes qué está diciendo Jesús a esos fariseos? Hay un problema tremendo con ustedes. Ustedes no han querido cambiar su odre. No han querido que se les cambie el odre. Y lo que yo les traigo son buenas nuevas de salvación. ¿A poco no es el evangelio eso, hermano? ¿Se acuerdan que así lo dijo el ángel desde que llegó Jesús? He aquí os damos buenas nuevas de gran gozo. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa buenas y nuevas noticias. Lo que Jesús traía era algo nuevo. Ahora, ¿quieres saber tú, hermano, que desde el Antiguo Testamento Dios había anunciado algo nuevo? ¿Quieres verlo? Isaías 42:9, te voy a dar rápido los datos. Isaías 42:9, mira, hermano. Y te digo esto porque estos textos hay quienes los malinterpretan y lo usan. Dios trae algo nuevo para tu vida. Y te citan este texto. Pero es que entonces hablaba de lo nuevo porque el nuevo pacto iba a venir. Porque el evangelio iba a llegar. A eso se refería el texto. Mira, Isaías capítulo 42, versículo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga luz, yo os la haré notorias. ¿Y a qué se refiere todo eso? Si tú ves el contexto de esos pasajes, hermano, capítulo 42, verso 1, está hablando de su siervo, de su escogido que viene a este mundo y que va a venir. 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Se está refiriendo a él, que iba a venir Cristo. Que iba a venir el Mesías tan esperado y él traería algo nuevo. ¿Quieres verlo? Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Mira, rapidito. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Dios traía algo nuevo. La Biblia está dividida, hermano, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Qué dijo Jesús? Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es lo que celebramos en Santa Cena? Eso, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Hermano, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que entender en la estructura? Ese nuevo pacto, ese evangelio, esas buenas nuevas de salvación, todo lo nuevo que Jesús traía, hermano, que Ezequiel 36 lo dice hermoso. Mira cómo lo dice Ezequiel 36:26. La otra ocasión nos los enseñaba Carlos, hermano. Mire, dice Isaías, Ezequiel 36:26. Os daré, y yo quiero que lo veas y lo remarques. Os daré, ¿qué? Corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el nuevo pacto, hermano. Todo Jesús lo traía nuevo. Hermano, el nuevo vino del evangelio no puede ser echado en odres viejos de la religión. Tienes que entender que no te puedes quedar con conceptos religiosos de antes, sino tienes que aceptar lo que Jesús trajo como una nueva verdad que venía totalmente a romper lo anterior y te tenía que echar en un odre nuevo, en vidas nuevas, en personas transformadas, en nuevos corazones que tienen un nuevo espíritu, que son transformados interiormente para que retengan esa verdad. Mira, lo que dice es hermoso, hermano, en Hebreos capítulo 8, versos 6 al 13. Y yo quiero que vayamos allá y vamos a leer toda esa porción. Y ahí lo dice muy claro, hermanos, el escritor a los hebreos. Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13. Dice la palabra del Señor ahí. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo,
cuanto es mediador ¿de qué? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y oiga esto, hermano. Porque si aquel primero, o sea, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, que es el nuevo pacto. Verso 8. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. A eso se está refiriendo. ¿Y qué cita está tocando ahí el escritor? Jeremías 31, que acabamos de leer. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ese fue el primer pacto, el que hizo con Israel. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Ellos serán mi pueblo y me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y como dice el 13, lo lees conmigo fuerte, el 13: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está. A mí me da tristeza que hoy en día hayan grupos religiosos en nuestro tiempo que sigan en la estructura del viejo pacto, que quieran seguir guardando días, que quieran seguir absteniéndose de alimentos, que quieren seguir. Y bueno, Dios tenga misericordia de ellos. Y si hay alguien aquí que tiene por ahí esa ideología, lo digo con toda la palabra, en un concepto adventista del séptimo día, hermano, es una estructura que está en un viejo pacto y que no tiene nada de evangélico puro, porque eso es algo que ya no está. Se está en el antiguo pacto, hermanos, y está totalmente, no armoniza, no cuadra, no checa, no encaja con lo nuevo. No hay forma en que se una, hermano. Se va a romper uno a lo otro. Lo nuevo no armoniza con lo viejo. O vives en el nuevo pacto o vives en el antiguo pacto. ¿Sabes cómo lo decía Pablo a los Gálatas? Si en verdad te vas a circuncidar, de la gracia caes. No puedes decir que eres salvo por gracia y a pesar de eso te tienes que circuncidar. Y tienes que hacer esto y esto y esto y dejar de hacer esto y esto y esto para que entonces seas salvo. Salvación por obras no se lleva con salvación por gracia. En estos días estamos recordando exactamente lo que vino Lutero. Algunos dicen, Lutero sacó, hermano, una nueva religión. Mentira del diablo. No, lo único que hizo Lutero es enseñar las verdades que estaban en los evangelios, que tristemente la iglesia la había dejado de enseñar. Y él sacó a luz el evangelio, solo por gracia, solo por Cristo, solo por la escritura, solo por fe, solo para la gloria de Dios. Hermano, y las 95 tesis la clava en esa catedral para enseñar no algo nuevo de él, sino algo que estaba en el nuevo pacto. Ahora, hermano, no se lleva lo viejo o lo nuevo. No, claro que no. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que ellos no lo entendían. ¿Por qué perdonaba pecados? ¿Por qué sanaba en un día sábado? ¿Por qué se sentaba a comer con publicanos y pecadores? Eso era nuevo para ellos. Eso rompía su estructura religiosa. Hermano, y es que exactamente cuando alguien va por ese camino es cuando quiere imponer reglas, mandamientos de hombres, no se está sometiendo exactamente a lo que implica vivir en toda la estructura del nuevo pacto. Y te voy a decir lo más tremendo y lo más triste esto, y que algunos lo han malinterpretado. Lucas capítulo 5, verso 39. ¿Cómo termina el Señor diciendo esto? Y yo quiero que lo entiendas bien, hermano. Ninguno que beba del añejo, o sea, del viejo vino, quiere luego el nuevo. Porque dice, ¿cómo dice? ¿Qué decían los fariseos? El añejo es mejor. Lo viejo es mejor. Y Jesús está diciendo aquí, ¿sabes por qué ustedes no quieren aceptarme? ¿Sabes por qué ustedes no quieren nada conmigo? Porque ustedes nada más están probando lo viejo, lo añejo. Y dicen, es lo mejor. No han probado lo que yo estoy trayendo como nuevo. A eso se está refiriendo, hermano.
Y es claritito ahí. Sí, dice, no, es que lo añejo es mejor. Ahora, y si tú vas a la estructura del concepto del vino, sí es verdad, el vino añejo es mejor, dicen los catalizadores, no los que checan ahí para ver el sabor. Sí, en la estructura, pero acá en cuestiones de fe, hermano, Jesús estaba trayendo, ya lo vimos en Hebreo, es algo mejor, está sobre mejores promesas, sobre una mejor estructura, sobre un mejor sacrificio, con un mejor sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? El que quiere seguir en el sistema religioso viejo no va a aceptar el nuevo. Y en verdad es triste. Muchísimas agrupaciones, iglesias, hermano. Oiga bien, evangélicas siguen estando queriendo poner remiendos nuevos de evangelio en vestido viejo y queriendo echar el nuevo evangelio, hermano, en odres viejos. Y es imposible. En verdad. Por eso es que hay ruptura y hay muchas cosas que no dejan crecer. Te quiero llevar rapidito a que veas esto como el Señor lo enseñó. Yo sé que la mayoría sabe todo esto, hermano. Te decía yo hace rato, Cristo vino a anunciar las buenas nuevas de paz. Dice la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a hablar las nuevas de paz. Efesios 2:17, a eso fue enviado Jesús. Se predicó, hermano, el evangelio, el nuevo evangelio a los israelitas y se le habló, sí, pero ellos no lo creyeron, no lo gustaron y por lo tanto no disfrutaron ese día. Mira, Juan capítulo 13, verso 34. Y cuando yo leí esto, y siempre lo hemos leído, yo sé que lo hemos estudiado, hermano. Y alguien podría decir, ¿será que es un nuevo mandamiento? Juan 13, 34. ¿Cómo dice el verso? ¿Lo dices conmigo? Un mandamiento nuevo os doy. Espérate, pero si ese no es un mandamiento nuevo. ¿Cuál dice ahí? Oiga bien, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros. Y tú dices, hermano, eso no es nuevo. Sí es nuevo, hermano. Te lo voy a explicar por qué. Porque Jesús dice cómo quiere que nos amemos unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Te quiero llevar al mandamiento viejo. Y yo quiero que por favor a veces nada más saborees esto. Levítico capítulo 19, verso 18. Levítico 19, 18. Dice, ¿por qué es un mandamiento nuevo? Levítico 19, 18. Acá lo tenemos en la pantalla. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. El antiguo mandamiento decía, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús dice, yo te lo doy nuevo. No lo ames como te amas a ti mismo, porque a veces ni tú mismo te amas. Ama a tu prójimo como yo os he amado. Si yo te hago la pregunta, ¿qué es lo que hizo Jesús por nosotros para mostrarnos su amor? ¿Qué me dirías, hermano? ¿Qué hizo? ¿Y qué es lo que pone Jesús de modelo? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ya nos mató. Sí, tenemos que morir por ellas. Tenemos que dar nuestra vida por ellas. ¿Sí entiendes? Hermano, un mandamiento nuevo y en una estructura sumamente difícil. Si no es con su ayuda no se puede lograr. Un mandamiento nuevo os doy. Y alguien se pregunta, ¿por qué nuevo? Sí, ya en el Antiguo Testamento hablaba de amor, sí, pero amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Cristo dice, yo quiero que lo ames como yo te he amado a ti. ¿Y sabes que Cristo te amó a ti cuando tú no lo amabas a Él? ¿Y sabes que Cristo te amó a ti a pesar de que tú no lo amas bien a Él? Amén, hermano. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ama, sí. Me la puso difícil. Sí, es nuevo. Ahora, ¿qué es lo que quiere la persona? No, yo quiero seguir en el mandamiento viejo. No quiero probar el nuevo porque ni me gusta. ¿Por qué? Porque es un amor sacrificial. Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17, todos sabemos, el que está en Cristo, dígalo conmigo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. No las viejas pasaron, no, las cosas viejas. Pero dice, las viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi hermano, vida nueva, hombre nuevo, vestido nuevo, toda la Biblia habla de algo nuevo. ¿Sabes a dónde vamos tú y yo? Yo sé que a lo mejor la mayoría nos gustaría ir aquí un viaje a Jerusalén y conocer la antigua Jerusalén y ver ahí donde Jesús anduvo y conocer, ¿verdad?, donde fue crucificado, ir a la tumba vacía y bueno, sería padrísimo.
Pero tú y yo vamos a un lugar mucho hermoso. Te quiero llevar a Apocalipsis, rapidito. Apocalipsis 21, 2. Apocalipsis 21, verso 2 y verso 3. En el Evangelio todo es nuevo, hermano. Hasta sus promesas son nuevas. Hasta los anhelos son nuevos. ¿Sabes qué era para los judíos lo más importante? La Jerusalén de la tierra. Hay que orar por la paz de esa Jerusalén. Sí, oramos por ella. Pero ellos decían, no, aquí y el templo de Jerusalén es lo más importante. Y Cristo, hermano, vino a reformar muchas de esas cosas. Había que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no en un lugar específico. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, dígalo conmigo, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él no vino, hermanos, a usar lo viejo. Nuestra vieja vida tiene que morir. El viejo hombre tiene que morir. Y tiene que resucitar un nuevo Adrián. Y tiene que resucitar una nueva persona en ti. Cristo viene a hacer algo nuevo. Él viene a meter su evangelio, la vida eterna, el perdón de pecados, toda la estructura del nuevo pacto en un odre nuevo. No lo va a meter en el odre viejo porque no va a servir. O eres una persona nueva o para ti no es el evangelio. Porque el evangelio se vierte en odres nuevos. El evangelio, hermano, nuevo. Óyelo bien, no puedes, no, yo quiero tener, hermano, en esta misma vestidura religiosa. No. Necesitamos vestiduras nuevas, de la que dice Colosenses, vestidos como amados de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de humildad, de bondad. Hermano, si tú no te vistes con el nuevo vestido de Cristo, de una nueva vida en Cristo, y andamos en una nueva vida en Cristo, para ti, óyelo bien, no es el evangelio, no es la salvación. O acabo es nuevo todo, o esto no es para ti, hermano. Eso es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos. ¿Lo entiendes? Porque lo nuevo no armoniza con lo viejo. Porque el nuevo pacto es totalmente distinto al antiguo pacto. Así que para concluir te digo, en el evangelio tenemos nueva vida. Tenemos un nuevo gozo, estamos de fiesta. Ahora, es verdad, y hay un corito que dice, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos a la mesa, que es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Ahí ya. No, ya mejor me paro ahí. Y se pone buenísimo el corito. Chulada de corito ese. En verdad, muy bonito. Y estamos de fiesta, siempre estamos de fiesta, amén. Ahora, pero en estos días nuestro esposo fue quitado, porque está allá y va a venir a buscar a la novia. Y tenemos que ayunar. Tenemos que buscar a Dios, consagrarnos, orar, pero hacerlo en la estructura correcta de lo que es el nuevo ayuno estructurado. No un ayuno sacrificial pensando que es que si no ayuno no me perdona mi pecado. O si no ayuno Dios no me contesta mi oración. Y pienso que el ayuno es como si yo le hiciera una huelga de hambre a Dios. ¿Sí? Como los que hacen algunos que van a hacer un paro ahí y se ponen ayuno para que le responda. Y dicen, hasta que Dios vea que estoy sufriendo me va a responder. ¿Tú crees que Dios es un Dios tan malo que te va a decir, sufre, condenado, sufre un poquito más que ayune, que te duela, y entonces ahí te voy a contestar tú, hermano, Dios no es así, si no es por tus méritos, no es por nuestro sufrimiento, sino por la llaga de Cristo, amén, hermano, por sus heridas que nosotros tenemos la bendición. Y hermano, estamos de fiesta, sí, pero nuestro esposo fue quitado, hay que ayunar. Tenemos un nuevo maestro, no somos discípulos de Juan el Bautista, no somos discípulos de los fariseos, somos discípulos del mejor de todos los maestros, y es Cristo Jesús. El que enseña a decirnos, ¿sabes qué? No, lo nuevo no se lleva con lo viejo. Qué sorpresa se llevaron esos fariseos. Hermano, tenemos nueva justicia y nueva ley. Te aclaro esto porque no creas que no tienes ley y que no tienes justicia. No, hermanos, hay cosas rectas que tienes que hacer. Gálatas 6:2. Solo para aquel que crea que
el cristiano no guarda ley o no tiene ley, o que no respeta ninguna de las leyes, hermano, de los 10 mandamientos. Claro que no, sí tienen valor y tienen valor importante. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y cómo dice ahí? Cumplid así la ley de ¿quién? ¿Cuál es esa ley? La ley del amor, hermano. No es la ley de los fariseos. Te ponían cargas y ellos no las llevaban. Tú las tienes que llevar. No, eso hace la religión. Acá, hermanos, es que tú llevas una carga y te ayudo a cargarla, pero yo también llevo una y tú me ayudas a cargar la mía. Sobrellevar la carga los unos a los otros. Yo te echo la mano y tú me echas la mano. Oramos unos por otros, nos amamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros. Amén. Esa es la ley de Cristo Jesús. Es la ley del amor. Y esa va a cumplir toda la ley completa. Así que tenemos nueva justicia, nueva ley, la ley de Cristo. Y tenemos nueva incomprensión del mundo, hermano. No solamente a los discípulos del Señor y a Jesús lo incomprendieron los fariseos, o lo juzgaron y lo criticaron los discípulos de Juan. ¿Y por qué no son tan santos como nosotros porque no hacen ayunos? No, a nosotros nos los viven diciendo. Y sabemos la verdad y no nos da pena decirla. Sí, mientras digan mintiendo, Dios conoce la verdad de tu corazón, de mi corazón. Quiero llevarte a Colosenses capítulo 2 y con eso termino. Nos ponemos de pie. Colosenses 2, versículo 16. Bueno, desde el verso 14 para entender por qué es que dice Pablo eso a los colosenses. A los colosenses habían llegado los judaizantes, los ascetas, hermanos, los gnósticos, distintos grupos. Y querían engañarlos. Y dice el verso 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Había un acta de decretos contra nosotros de leyes. 2:14. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el 16, léalo conmigo y díselo a tu hermano, voltea a tu hermano y dile, por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos a tener un ratito ahí. ¿Sí conocen aquel corito que dice sombras nada más? ¿No lo tienen ese seminario? No. Y bueno, entonces este otro sí lo han de conocer mejor porque ellos no se rieron. Porque tiene que ver con esto, lo nuevo, no. Ya lo pasado. El Señor me reprenda, ¿verdad? Pura tontería. Pero te digo algo, que ya nadie te juzgue, hermano. Versículo 18, que nadie te prive de tu premio, de tu recompensa. 18, afectando humildad, diciendo no es que no eres tan humilde, es que no estás humillándote bien. Y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su mente carnal. No se están haciendo de la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose en las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ese tipo de personas no se unen a la cabeza ni al cuerpo de Cristo. ¿Y qué dice el 20? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, costumbres, tradiciones del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo te sometes todavía a esos preceptos? Tales como, no manejes, no gustes, ni a un toque, no ayunes, no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto sí, esto no. Leyes, mandamientos, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Y oiga el versículo 23, muy fuerte, hermano. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación, cierto renombre de sabiduría en culto voluntario. Y dice, qué bárbaro, quien hace eso, quien practica eso, quien guarda eso, quien no maneja, no gusta, no toca, no hace esto, ayuna y hace esto. Sí, no, tiene un nivel de santidad bárbaro. Tiene cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato de su cuerpo. Porque es un duro trato del cuerpo. Disciplínate, cuerpo. Vamos, cochina carne, vas a aprender a sufrir para que dejes de estar pecando. Hermano, el monaquismo, el ascetismo, los monjes empezaron a retirarse, a vivir en cuevas, a acostarse en camas de piedra, a abstenerse de comer, de comodidades, porque entre más sufriera tu cuerpo, más se iban a purificar del pecado.
A nosotros ninguna de esas cosas nos purifica. Lo único que nos limpia de todo pecado es la preciosa sangre de Jesucristo. Amén. Y si un día hacemos algún ejercicio espiritual, como el ayuno, como el orar, como el venir a estar acá, meditar la palabra, no lo hacemos para ganar el cielo, sino lo hacemos, hermanos, para fortalecernos, porque ya el cielo nos ha sido ganado por Cristo Jesús. Cierra tus ojos y dile al Señor, gracias por traernos lo nuevo. Pero dile, Señor, hazme un odre nuevo. Si hay alguien aquí muy religioso que diga, hermanos, yo he sido más religioso, quizás me parezco un fariseo, o yo ni siquiera he conocido bien el evangelio, es momento de que le digas al Señor, Señor, crea en mí un corazón nuevo, pon un espíritu recto, nuevo dentro de mí, transfórmame, porque yo quiero ser un odre nuevo, para que en mí sí pueda derramarse el vino de la bendición, de la salvación, de la vida eterna, del evangelio de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por habernos traído el evangelio, las buenas noticias de gran gozo. Gracias porque este es el nuevo pacto en tu sangre, nos dijiste, Señor, para enseñarnos que era algo totalmente distinto al anterior. Señor, porque lo viejo está pronto a desaparecer, dice Hebreos claramente, Señor. Ayúdanos a disfrutar, Padre, el vino de la salvación, de la vida eterna, del gozo que tú nos das por perdonar nuestros pecados, pero en odres nuevos, Señor, en vidas nuevas, en vidas transformadas, en una nueva, Señor, experiencia contigo que no está basada en mandamientos de hombres, en no hagas esto, haz aquello, o ayuna y haz esto para que el Señor te pueda aceptar. No, Señor, no necesitamos nada de eso. No necesitamos, Señor, hacer obras para tener de ti, Señor, la gracia. La gracia es eso, un regalo, un favor inmerecido, Señor, y tú nos los das, Señor, solo por los méritos de Cristo. No tengo que hacer méritos cumpliendo tal o cual regla. Gracias por el evangelio, porque el evangelio nos abre los ojos y nos enseñas, Señor, que lo nuevo no armoniza con lo viejo. Enséñanos a ayunar de la manera correcta. Ayunar soltando cargas de impiedad. Ayunar llevando las cargas unos por otros. Ayunar compartiendo mi pan con el hambriento. Ayunar vistiendo al pobre o dándole vestido al que no lo tiene. Ayunar, Padre, mostrando misericordia y amor a otro. Porque de qué me serviría abstenerme de comida, pero no estoy dispuesto a compartir un taco con alguien que lo necesita. Perdónanos por actitudes religiosas y ayúdanos a cambiar nuestra forma de vivir y de ser, Padre, a la luz del evangelio y no tanto a la luz de un concepto religioso. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por tu palabra.